los no educados, los no trajeados, los hambriados, los ninis, los huevones, los sin oficio ni beneficio, los holgazanes, los vagos y, en bonitas palabras, los olvidados. Luis Buñuel Portoles, o mejor conocido solamente como Luis Buñuel, fue un reconocido director de cine español, encargado de hacer en sus primeros años películas tales como Un perro andaluz, La Edad de Oro y Las Urdes, que rápidamente lo posicionarían en el mapa de los mejores directores de la época y obviamente de la cúspide del cine, Hollywood. En los años posteriores estaría viajando a París y Nueva York por encargos cinematográficos y hasta incluso se casaría y formaría una familia con Jean Buñuel, hasta que en 1945, debido a la Guerra Civil Española, con quienes trabajaba como documentalista, tuvo que abandonar España para aventurarse en México, gracias al escritor Fernando Benítez, entonces ministro de Gobernación, quien le proporcionó asilo en México. Ya estando Buñuel en México, observó muchas de las características de la sociedad mexicana. Este mismo quiso hacer una historia de cuento muy alejada a lo que finalmente sería Los Olvidados, pero gracias al productor Oscar Danzigers, lo redirigió a un ámbito más social y realista de la sociedad pobre del México de esos años. Gracias a esto, pudo centrificar todo ese sentimiento que Buñuel quería plasmar en su obra, mostrando todos aquellos detalles que la sociedad mexicana ignoraba o en muchos casos no tenía la menor idea que existían. Los Olvidados de 1950 es una historia que, aunque a simple vista parezca la misma historia del bueno y el malo, no busca el victimizar, juzgar y mucho menos arreglar un sistema que existe paradójicamente desde hace años en la sociedad mexicana. Y no se trata solamente de un único territorio, sino que este sistema no respeta barreras geográficas, ya que como si fuera un virus, existe en las afueras, interiores y zonas marginadas de las ciudades más grandes, ya sea Nueva York, París, Londres o nuestra querida Ciudad de México. Que el mismo Buñuel explica en sus propias palabras que no fue necesario indagar mucho en sus caminatas por la Ciudad de México para darse cuenta de la gran división ideológica y económica que sufría el país. Muchos de los planos y contextos que existían en las escenas se trataban de simples hogares abandonados o habitados por la clase pobre de aquellos tiempos. La primera escena empieza con una mirada alejada de la gran ciudad, sus grandes rascacielos y el apogeo de una ciudad moderna, haciendo uso de grandes planos generales para dar una sensación de documental, para después adentrarnos en un plano general con un simple juego de niños que luego cobraría sentido al transcurso de la película. Estos juegan a imitar una corrida de toros. Esto habla mucho sobre el pensamiento personal que tenía Luis Buñuel sobre las corridas de toro en su tierra natal España, exhibiendo la poca racionalidad que tenía esta costumbre. Luego pasamos a saber sobre la escapada del Jaibo, de la Correccional, un joven sin identidad que incluso su nombre es inventado, ya que ni él mismo lo sabe. Él no sabe quiénes son sus padres, ni siquiera cuándo nació, pero curiosamente, él es quien más sabe sobre la vida de la calle, pero carece de coherencia, pero de igual forma, él es quien lidera la manada. Posteriormente, Jaibo se reúne con sus amigos y les comenta que la razón por la que lo metieron a la Correccional fue por culpa de Julián, una persona de bien que se preocupa por las decisiones propias y las de sus seres queridos. De repente pasamos un plano secuencia, donde nos presentan a Ojitos, un niño abandonado por su padre en el mercado y llora desconsoladamente. Cerca de ahí mismo se muestra a Don Carmelo, un músico ambulante ciego que lucha para mantenerse vivo gracias al poco dinero que le da la gente por tocar. Después de esto, Jaibo y su pandilla vuelven a la acción para cometer su próxima fechoría al intentar robarle a Don Carmelo, fallando en el intento y recibiendo un golpe a un integrante del grupo, pero sin importar qué, Jaibo va en busca de venganza contra el señor Don Carmelo, para acorralarlo en contra de su voluntad para robarle dinero y pedrearlo. Aquí hace una de las primeras apariciones significativas, la gallina. Pero llegó a su casa y conocemos a su madre, que es uno de los personajes que más se criticó en su momento por la actitud tan distante y grosera que tenía hacia su hijo. En esta escena miramos cómo la madre de Pedro le niega a comer porque estuvo de vago todo el día. Pero en un descuido de su madre, roba un pedazo de pan y escapa para después encontrarse con Ojitos en el mercado y comer un poco de la comida de Pedro. Y se van a la casa de Cacarizo y la Meche, que es un tipo de granja donde cuidan a muchas gallinas, y en esa casa junto a Jaibo se van a dormir. En la mañana siguiente, Jaibo pregunta dónde trabaja Julián, y Pedro sin problemas encamina a Jaibo hacia el lugar donde trabaja Julián.
Llegando podemos ver cómo Jaibo se esconde una piedra en la mano fingiendo que tiene el brazo lastimado, mientras que Pedro le dice a Julián que Jaibo necesita hablar con él, y consecuentemente Julián se empieza a calentar porque él ya sabe de qué se trata este inesperado encuentro. Jaibo le empieza a reclamar a Julián que gracias a él lo metieron a la correccional. Julián responde en pocas palabras que no acusaría ni siquiera a su peor enemigo. Jaibo no le cree y procede a tirarle la piedra que tenía en el brazo escondida. Esto lo deja tirado en el piso y como si no fuera suficiente, el Jaibo empieza a golpear desenfrenadamente a Julián en la cabeza, terminando con Pedro deteniéndolo y escapando. En la siguiente escena miramos cómo Ojitos sigue esperando a su padre hasta que llega Don Carmelo y le ofrece un lugar para vivir con él a cambio que le ayude en sus actividades diarias. Después miramos cómo Don Carmelo también se dedica a ser curandero y ayuda a la madre de la casa granja. Enseguida miramos cómo Jaibo llega al punto donde se juntan siempre sus amigos para empezar a repartir dinero que robaron de un hombre sin piernas que se encontraba en la calle. Inmediatamente después llega el Pelón, donde menciona que lleva todo el día buscándolos porque supieron de la muerte de Julián en su trabajo. El Julián y Pedro deciden separarse para no tomar riesgos en esta situación, y no solamente se van a separar físicamente, sino también ideológicamente a lo largo de toda la película. Luego pasamos a una escena de un sueño de Pedro, donde miramos cómo se manifiestan todos aquellos deseos que tiene en su interior, con esa necesidad de afecto por parte de su madre hacia él, y metafóricamente utilizan un pedazo de carne representando esa hambre de atención. Además que vemos debajo de la cama a Julián, que está entre comillas muerto, pero riendo, significando la ironía de todo lo que le pasa en la vida. Por eso están cayendo plumas de gallina, ya que representan lo irracional. Curiosamente, después de presenciar esta escena, miramos cómo Jaibo se levanta y le roba el pedazo de carne que le había dado su madre hace algunos momentos. Aquí comprendemos cómo Pedro sabe que la barrera que lo detiene en su vida es Jaibo. Después Pedro consigue trabajo en una afiladora de cuchillos y mientras tanto el Jaibo está en el granero con el cacarizo, que le confiesa que sabe que él mató a Julián y le da un lugar para vivir a Jaibo en una obra negra. Y mientras entra, mira a Ojitos y lo amenaza con no decirle a nadie que lo vio ahí. Después pasamos otra vez a la afiladora y miramos que a Pedro le encargaron el local en sus manos y el Jaibo aprovecha para robarse un cuchillo de plata mientras le pregunta al Pedro qué van a hacer con el caso de Julián. Y luego acuerdan que hablarían en la noche en la casa de Pedro. Aquí es cuando entra el patrón y deja salir a Pedro, pero poco después se da cuenta que falta un cuchillo y sin pensarlo acusa a Pedro con la policía por ser el principal sospechoso del robo del cuchillo. Ya en la noche miramos cómo el Jaibo llega a su casa para intentar seducir a la madre de Pedro, pero sin antes llega la policía en busca de Pedro, que lo buscaban por lo del cuchillo. En ese momento Pedro estaba a punto de llegar sin antes mirar a lo lejos a los policías y salir corriendo de ahí. Pero en el transcurso de su escapada mira diferentes problemas de la vida de un pobre y obviamente de los de un niño. Después miramos cómo Pedro empieza a trabajar en una feria, pero este es tratado como basura. Aquí Pedro mira a Ojitos y le pregunta que si todo está tranquilo por allá, y Ojitos responde que solamente una noche lo estuvieron buscando. Y entre esos días Jaibo decide ir a visitar otra vez a la madre de Pedro y intentar seducirla otra vez, pero esta vez sí lo logra, mostrándonos la poca humanidad que tiene Jaibo y la madre de Pedro, pero esto lo explicaré un poco más adelante. Luego Pedro regresa a su casa a bañarse y de la nada llega su madre a confrontarlo por lo del cuchillo y posteriormente mandarlo a una escuela granja, ya que no había ninguna prueba de que él había robado el cuchillo. Pero miramos cómo Pedro se siente atrapado en esta escuela como si se tratara de la mismísima cárcel, y por mero desahogo en una pelea empieza a golpear desenfrenadamente a las gallinas. Eso tendría mucho sentido después, pero el director de la casa granja decide dejarle en claro que esto no es una cárcel y le menciona que las puertas están abiertas en dado caso que él quiera irse. Incluso el director le regala 50 pesos para comprar cigarros para él y si Pedro quiere comprar algo, que no había problemas. Pero en medio camino se aparece Jaibo y lo intercepta y le roba el dinero, dejando caer la gota que derramó el vaso en su amistad. Pero busca a Jaibo para que le regrese el dinero y es aquí donde empiezan a pelearse y Pedro agarra el cuchillo robado de Jaibo que se le soltó y empieza a seguirlo. Pero llega la policía, así que tienen que esconderse. Y en la noche miramos como Pedro busca refugio en la casa del ciego con Ojitos, pero tiene que esconderse de Don Carmelo. De la nada llega Don Carmelo y siente la presencia de alguien, pero antes de nada llega la Meche y le da la leche que le debía del otro día. Y luego de una escena donde miramos las intenciones nefastas de Don Carmelo, el Pedro hace mucho ruido y procede a escaparse, ya que alertó a Don Carmelo. Pedro llega al granero, pero el Jaibo también estaba ahí, y empiezan a pelearse hasta terminar en la muerte del Pedro. Y el Jaibo escapa de la escena del crimen y decide esconderse donde le dijo
el Cacarizo, pero este no contaba con que el ciego había avisado a las autoridades sobre el paradero del Jaibo en esta zona, y llegando, Jaibo como si fuera un parpadeo, la policía lo empieza a perseguir y como acto final lo terminan matando. Ya en los últimos minutos de la película miramos cómo tiran el cuerpo de Pedro en un cerro, ya que el dueño del granero no quiere tener problemas con las autoridades. Luis Buñuel en esta cinta profundiza de manera asertiva en los pensamientos de todas aquellas personas que fueron abandonadas por sus amigos, gobierno o su propia familia. Esas personas que no son consideradas útiles para la circulación efectiva del capitalismo como lo conocemos, ya sea por su estatus social, discapacidad o meras circunstancias. Pero, ¿qué son las circunstancias? El concepto menciona que las circunstancias son condiciones o situaciones que rodean y afectan a alguien o a algo. Y sí, claramente eso es lo que vemos en la película. Los personajes no deciden el lugar donde nacieron y mucho menos las acciones que tomaron y tomarán. Y esto afecta directamente a su círculo social, ya que de ellos aprenden sus amigos y en caso que sean padres, sus propios hijos aprenderán de eso. Pero primero debemos conocer, a mi parecer, algunas de las bases de las circunstancias. Los lugares donde vivamos y nos desarrollemos influyen completamente sobre la percepción sobre nuestra realidad y cómo nos relacionamos con ella, ya que muchas veces estamos tan acostumbrados a algo que está mal, pero como todo nuestro contexto lo hace, no le tomamos importancia o en muchos casos ignoramos completamente eso. Un ejemplo claro es cómo el Cacarizo no hace nada cuando el Jairo intenta abusar de la Meche, ya que él sabe que es algo de la vida cotidiana. No hay nada que pueda hacer contra eso, mostrándonos esa poca comprensión sobre los valores que se tiene en estos lugares de la ciudad, como si se tratara de animales. Este va mucho de la mano con el punto anterior, ya que como podemos observar a lo largo de toda la película, miramos como el grupo completo siempre se juntan como si fuera una manada, y proceden a robar a las personas indefensas o débiles, y lo más curioso es que muchos de ahí realmente no lo quieren hacer, pero como quieren formar parte del grupo y sentirse queridos por primera vez por alguien, deciden hacer todas estas acciones. Pero hay una razón más importante por la que tienen estas actitudes. No por nada Luis Buñuel utiliza niños como los principales protagonistas, ya que los niños son como una esponja. Cada vez que les enseñas algo, sea bueno o malo, estos lo van a absorber hasta la última gota, como si se tratara de un aprendizaje. Por eso Pedro golpea a las gallinas en la escuela granja, ya que lo aprendió de su propia madre. Pero si nos adentramos más en el significado de esto, entenderemos que esto tiene un nombre y es el desahogo a lo ajeno o a lo irracional. La película nos retrata cómo los personajes siempre se encuentran en un estado de supervivencia hacia la sociedad y siempre tratan de aprovecharse de los más débiles, como había mencionado antes, ya que eso aprendieron de las personas mayores a ellos y cuál era la medicina ante el enojo o la frustración. Una escena crucial y que representa toda la película es cuando el Jaibo está a punto de tirar la piedra a Julián y Pedro observa todo. Como dice la frase, una foto dice más de 1000 palabras. Las expresiones y los gestos dicen más que la misma película por sí misma. En este preciso momento, si tenemos un poco de sentido de percepción, notaremos cómo se forma un círculo entre los tres protagonistas, cómo cada uno tiene un significado. Julián representa ese sentido de empatía y liberación de la vida que le tocó y cómo lucha por hacer un cambio. Jaibon representa ese pasado que siempre nos persigue y no podemos detener, ya que en algún momento nos irá a jalar otra vez a lo más profundo de la miseria. Y Pedro es aquel aprendiz que mediante la situación entiende cómo funciona la vida y que esa es la única forma que se solucionan los problemas. Y es así como funciona el ciclo vicioso de la pobreza, ya que las personas no tienen la culpa de estar donde están, ya que su manera de ver el mundo es muy diferente a la de los demás. Cada quien vive su mundo a su manera y muchas de las actitudes que vieron de sus padres ellos las repetirán consciente o inconscientemente. Y ni siquiera cuando estas personas quieren escapar de esta miseria o tienen la oportunidad externa de cambiar su vida, no pueden, ya sean por problemas internos que ocurren en su contexto social, como es el gran ejemplo de cuando Pedro sale por los cigarros del director y es interceptado por Jaibo. Pedro realmente sí quería quedarse en la granja, ya que miraba un lugar donde pudiera vivir una vida de ensueño, donde lo quisieran y respetaran como siempre había querido. Pero Jaibo, como es entidad del pasado, cobra mucho más sentido en esta escena, robándole el dinero a Pedro y ocasionando todo lo que pasó al final de la película. Y si todavía no ha quedado claro, mostraré como ejemplo la pirámide de Maslow, y la compararé con la vida de algunos personajes de la película. En el primer nivel fisiológico, el personaje del Jaibo entraría completamente, ya que él sería un perro callejero, donde todas sus necesidades se remontan a las de un animal, que carece de racionalidad coherente. Por eso no le importa humillar, robarle, matar e incluso seducir a la madre de Pedro. La madre de Pedro apenas estaría pasando el nivel de seguridad, ya que ella también cometió el acto con el Jaibo sin ningún tipo de remordimiento o pensamiento moral ante su hijo.
También algunos de los personajes principales del grupo, como el Cacarizo o Don Carmelo, formarían parte de este nivel. El tercer nivel de afiliación, notamos que el único que aspira y más cerca está de conseguir es Pedro, ya que se esfuerza por ser alguien mejor en su vida y resaltar esa necesidad de afecto por parte de sus seres queridos. Y por último, el director de la escuela granja. Es el que está hasta arriba de la pirámide, ya que su poder es tan grande que ha llegado a un punto donde decide apoyar a los demás y dejar los prejuicios de un lado, ya que él menciona que cada persona tiene una forma de ser y actuar, y no por eso debemos de juzgarlos. Y todo este ejemplo refleja cómo aunque nosotros quisiéramos, no podríamos escapar de nuestros problemas, ya que personajes que se encuentran en los primeros niveles no tienen el tiempo y mucho menos el dinero para avanzar en su vida. Es más importante para ellos cómo van a sobrevivir el día a día que cómo solucionar los problemas de raíz. Las gallinas, en efecto, es ese simbolismo que acompaña a los personajes y a la trama en toda la película, representando aquello sin sentido que los seres humanos cometen todo el tiempo, que es la violencia. Y es curioso que se recurra todavía a esto, ya que tenemos boca para hablar y lenguaje para dialogar. Las gallinas, cada vez que pasa un problema o se avecina, estas hacen presencia en escena, representando la irracionalidad de las personas y la vida. Los personajes viven en un mundo rodeado de creencias religiosas y historias urbanas, ya sea el caso como Don Carmelo como curandero, ya que carecen de estudios para entender muchas cosas de la vida real. Por eso miramos cruces en muchas escenas, ya sea con un mensaje subliminal o directo, como es en el caso de la escena de la entrada de Jaibo a la afiladora de cuchillos. Aquí podemos notar una aura espiritual, gracias a la cruz religiosa y la entrada con la luz penetrante del sol con la llegada del Jaibo al trabajo de Pedro, representando la llegada de Dios como en la Biblia. Pero en este caso el Jaibo no es Dios, sino ese antes y después en la vida de los dos personajes, y como en este momento ya no son uno mismo, sino dos personas distintas, como si se tratara del diablo y Dios. Las piernas, la depravación y la tensión sexual es un factor muy presente en la película, como es el caso de Don Carmelo, que detrás de ser considerado una persona buena y con respeto, es un ser abusador de las demás personas y aprovechado de sus discapacidades. O también cuando vemos a Pedro en la gran ciudad, donde nos muestran la pederastía en las ciudades grandes, y como es algo tan común de esperar que los policías por el más mínimo acercamiento ya toman riendas sobre el asunto. Como conclusión, pienso que el ser humano es uno con su contexto, y que las circunstancias nos encadenan como si se tratara de un preso, y esto no es culpa de los afectados ni mucho menos, sino de la propia vida. Pero como seres con raciocinio propio debemos tomar en cuenta estas actitudes y concientizar la empatía hacia las demás personas, sin importar su índole o formación ideológica, ya que todos necesitamos de vez en cuando afecto y admiración por parte de los demás. Y esto es lo principal de lo que se trata el neorrealismo italiano, el mostrar la cruel realidad de las cosas, tal y como son, sin filtros ni posturas políticas, dejando ver esos problemas que mucha gente, por su estatus social o superficialidad, dejan de un lado.